Juan capítulo 10, versículo 1. Juan capítulo 10, versículo 1. Y les voy a leer, hermanos, de la Nueva Versión Internacional en esta mañana. Y la palabra de Dios dice así, en Juan 10, 1, dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y nos vamos a brincar hasta el versículo 27 del mismo capítulo, que dice así. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. Una hermosa declaración de Jesucristo a su pueblo. Una hermosa declaración de Jesús y del trabajo y la obra que Él vino a hacer en esta tierra. Y esta es una de las declaraciones por la cual los judíos lo querían matar, por lo que Él dijo. Él se presentó en esta parte de la Biblia como el Cristo. En el capítulo completo ellos lo empiezan a cuestionar por lo que Él había dicho. Pero una de las cosas importantes que me llama la atención en estos versículos es de que cómo Jesucristo habla de su voz. Dice: mis ovejas me reconocen. Las ovejas que son mías reconocen mi voz. Dice: cada una de ellas me reconoce. Y es importante, demasiado importante, entender este concepto bíblico. ¿Por qué? Especialmente en el tiempo que estamos viviendo. En el tiempo que estamos viviendo, hemos escuchado demasiadas cosas. Vivimos en el tiempo de la información, hermanos. Estamos siendo atacados constantemente con demasiada información, ¿sí o no? Si usted abre su celular y se pone a ver cualquier cosa en el internet, estamos siendo bombardeados con tanta cosa, con tanta mentira, con tantas diferentes ideas y muchas nuevas ideologías, que a veces uno ya no sabe ni para dónde voltear. Nos dimos cuenta cuando empezó esto de la pandemia, que cuando avisaron que había una pandemia, escuchamos diferentes versiones de la pandemia, ¿sí o no? A los pocos días todo el mundo se hizo doctor. ¿Cuántos se dieron cuenta? Que todos eran doctores. De repente ya todo era doctor. Los vecinos, el amigo, la comadre ya eran doctores. Tómate esto, tómate el otro. Y todo el mundo sabía cómo atacar el virus.
De repente salieron que era una mentira, que no había virus. De repente que sí había virus. De repente no había virus. Bueno, decía, bueno, ¿hay o no hay? Y uno decía, bueno, ¿me tomo una aspirina o no me tomo una aspirina? Y unos, no, que tómate esto. No, eso te hace daño. Esa es solo una cosa, lo del virus. Pero eso ha sido más y más expresado en este tiempo en el que estamos viviendo. Y eso produce obviamente miedo. Pero encima de eso, y algo que me tiene más preocupado, es todas las sectas y las ideologías que se están levantando hoy en día. En este último año se han abierto, si se puede decir así, cerca de 2.700 nuevas religiones o sectas, en las cuales todas niegan a Dios y niegan la existencia de un Dios. Y cada una de ellas se está basando en la información y la ciencia y el poder de la mente humana. Y están atacando directamente al pueblo de Dios y directamente a la deidad del Dios Todopoderoso. Y aquí está el problema más grande, que se están infiltrando por medio de lo que estamos viendo casi todo el día sin que nos demos cuenta. Y no sé si algunos de ustedes, muchos de ustedes, han visto mensajes, predicaciones, pasajes de alguien que comparte, predicaciones de otros pastores y cosas así. Muchos lo han hecho, ¿verdad? Porque muchos de ustedes también los comparten. Y eso es bueno. Pero en medio de todo eso hay muchas voces. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado predicaciones y como que dicen, momentito, eso como que no cuadra con la palabra de Dios? Eso como que se está yendo un poquito diferente, como que están torciendo la verdad. Espérense, ¿de qué está hablando este pastor? ¿De qué está hablando esta persona? Y muchos se dan cuenta, bueno, muy pocos se dan cuenta, y muchos ahí están poniéndole like. Está bueno vamos a compartirlo. Y no nos estamos dando cuenta de todas las voces que están bombardeando al pueblo de Dios. Hace poco estaba viendo una predicación que me mandaron, me compartieron. Me dijeron, pastor, ¿qué piensa de esto? Y la escuché. En los primeros, tal vez 2 minutos que la escuché, me di cuenta que ya estaban torciendo. Como que escuché y dije, ok, ya estamos yéndonos por el lado equivocado. Pero dije, bueno, vamos a ver, tengo que escuchar todo, ¿verdad? No puedo simplemente llegar a una conclusión sin escuchar todo el contexto. Ya cuando terminé, era un mensaje como de 8 minutos. Ya cuando lo acabé de escuchar, la persona que estaba hablando acerca de Dios, que parecía completamente cristiana la predicación, al final de todo me di cuenta que esta persona completamente niega la existencia de un Dios todopoderoso, y estaba mencionando a los seres humanos como propios dioses, y que cada uno de nosotros somos dioses, y que hay una conexión entre nosotros y las estrellas y esto y lo otro. Y no lo dijo así como lo estoy diciendo yo ahorita, pero lo dijo en una manera tan excelente, que la persona que no reconoce la voz de Jesucristo fácilmente puede ser engañada. La persona que no reconoce el plan de Dios y la voz de Dios y la palabra de Dios fácilmente puede ser engañada. Hay un tema por ahí del ¿cómo le llaman?
algo de la atracción, el poder de la atracción, algo así. También es algo que se está haciendo muy famoso ahorita, que te hace creer que el poder que tenemos por el Espíritu Santo, tú lo puedes usar para manipular las cosas materiales de la tierra. Y suena excelente, pero ya cuando empiezas a escuchar el trasfondo de esta ideología, está completamente torcida. Y Jesucristo viene a su pueblo para hacernos entender algo muy importante. Viene a su pueblo para que en el tiempo que estamos viviendo, nosotros estemos atentos a la voz de Dios. Estemos atentos a su voz. Pero ¿por qué es importante entender todo esto? Las palabras de Jesucristo. ¿Por qué es importante entenderlos? Porque cuando uno entra en confusión, uno entra en incertidumbre. Cuando uno vive su vida con incertidumbre, entra temor, porque no sabemos qué va a pasar, ¿sí o no? ¿Cuántos pensamos primero al principio con lo de la pandemia? No es nada, es una gripa más, esto y lo otro. Pero con tanta información equivocada que nos dieron, ya no sabíamos ni a quién creerle ni a quién no creerle, ya no sabíamos ni qué hacer y qué no hacer. No sé si se dieron cuenta, pero poco a poco empezó a entrar el miedo en la gente, ¿sí o no? Ahorita yo les voy a ser honestos, yo no quiero ni toser enfrente de nadie. A veces me dan ganas de toser, me aguanto. ¿Por qué? Porque no sé qué van a decir los que están a mi alrededor. Y ese es lo que el enemigo hace. Las palabras que Jesucristo compartió un poquito más abajo en el versículo 10, escuchen lo que dijo en el versículo 10, dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo: matar, robar y destruir. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere matar, robar y destruir de nosotros los hijos de Dios? Nuestra paz, nuestro espíritu, nuestra alma. Ese es su propósito más grande. Si el enemigo nos puede mantener con miedo y nos puede mantener viviendo en incertidumbre, nos puede mantener siempre preocupados y nos mantiene siempre en alerta, nos mantiene alejados de la palabra de Dios, nos desenfoca. Cuando uno está preocupado, uno no se puede enfocar. ¿Quién se puede enfocar preocupado? Casi nadie. Empieza uno a preocuparse de algo y no te puedes enfocar. Y ese es el trabajo del enemigo y el trabajo que mejor hace: meter miedo, incertidumbre en el pueblo de Dios, hacernos pensar que Dios no está bajo control. Y he ahí el gran problema. Cuando el pueblo de Dios se deja llevar por todas las voces que nos están rodeando, le quitamos nosotros el poder a Dios sin darnos cuenta. Cuando nosotros dejamos que toda esta información, toda esta avalancha de información que estamos escuchando todos los días, tome control de nuestra vida y le damos cavidad a esas palabras y le damos lugar a esas palabras en nuestro corazón, el enemigo empieza a ganar terreno en nuestros corazones y en nuestra mente, y empieza a ganar la batalla en nuestras vidas, porque uno se empieza a desenfocar. Y cuando uno está desenfocado, uno se empieza a preocupar. ¿Qué le pasó a Pedro cuando Pedro le pide a Jesucristo que camine sobre las aguas con él? Pedro salió, el Señor le dice: bueno, si quieres caminar sobre el agua conmigo, camina. Pedro salió de la barca, empezó a caminar sobre el agua. Imagínense eso tan hermoso, que pudiéramos caminar sobre el agua. Pero tan pronto y empieza a caminar sobre el agua Pedro, dicen que las olas empezaron a golpear más fuerte. Y cuando Pedro se desenfoca de los ojos de Jesucristo, y cuando se desenfoca del propósito que tenía de caminar con Jesús, la palabra de Dios dice que Pedro se empezó ¿a qué? A hundir. Se desenfocó y le entró el miedo. Cuando uno se desenfoca de la voz de Dios y empieza a poner atención a las voces de nuestros alrededores, nos desenfocamos del poder de Jesucristo. Nos desenfocamos del propósito que tiene para nuestras vidas. ¿A cuántos no nos ha pasado eso?
no levanten la mano. Pero yo voy a ser honesto, a mí me ha pasado que Dios tiene un propósito para mi vida, Dios tiene un llamado para mi vida, Dios me dice lo que quiere que haga, Dios me señala, Dios me dirige y me dice: esto es lo que tengo para ti, esto es lo que quiero que hagas. Y empiezo bien contento, empiezo con ánimo, empiezo con emoción y le entro con ganas y digo: esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Y empiezo en la obra o en el llamado o en un nuevo ministerio. Y de repente empiezan las voces. Empiezo a escuchar lo que me rodea, empiezo a ver que la batalla es más grande de la que pensé, o empiezo a ver que no es tan fácil como me lo imaginaba. Y me empiezo a desenfocar, y cuando me desenfoco, el ministerio se viene abajo. ¿A cuántos nos ha pasado? Dice el líder o el pastor: hermanos, vamos a empezar esto y vamos a hacer algo. Y uno entra con ganas: sí, hermano, apúnteme. Y se apunta uno. Y empieza uno con ganas, ahí está uno. Y empieza uno a trabajar o a servir en la obra, y está uno ahí metido y entrega uno de corazón y quiere uno ser parte de algo. Porque sientes en tu corazón que es donde Dios te llamó a servir. Y empiezas a servir ahí, pero empiezan las voces de tus alrededores. Una vez más digo, no levanten la mano, pero ¿a cuántos de ustedes han entrado al ministerio, han querido servir en algo, han querido ayudar en algo, y las voces de tus alrededores te desaniman? Y a veces esas voces de tus alrededores son tus mismos familiares, ¿sí o no? Y entra el desánimo y estabas con ganas. ¿Cuántos? Y vamos a hacerlo a un lado del ministerio. ¿Cuántos de nosotros hemos querido emprender algo? Empiezas a hacer algo: esta es mi nueva idea, y estás emocionado, emocionada, y embarcas en algo nuevo. Y tú sabes que Dios te va a respaldar, y empiezas a hacer un trabajo nuevo, una nueva manualidad, algo. Y empiezan las voces negativas. Ya vas a empezar, a ver cuánto te dura el gusto. Te doy una semana. ¿Cuántos nos han dado el tiempo? Hasta nos marcan el tiempo las voces negativas. Te doy una semana y dejas todo ahí. Te doy tanto tiempo y esto se viene abajo. Yo digo que en un mes ya no vas a estar. Se empiezan a levantar las voces equivocadas, las voces negativas, y el problema está cuando ponemos atención. Porque la palabra de Dios dice que el ladrón vino a matar, a robar, matar y destruir. El enemigo quiere robar, matar y destruir esa esperanza que tienes, esa ilusión, esas ganas que tienes de seguir adelante, de servir a Dios. Te quiere desenfocar. El trabajo del enemigo es que no estés enfocado de lo que Dios quiere para tu vida, que robarte esa luz que tienes en tu corazón, esa chispa que el Señor pone en ti para hacer y emprender las cosas. Eso viene de Dios. Todo lo que produce y lo que multiplica proviene de Dios. Todo lo que va a ser de bendición para alguien más proviene de Dios. El Señor ve tu corazón y ve el sueño que tienes, ve aquella chispita, ve aquellas ganas de servir, de bendecir a los demás, o de hacer algo para ser de bendición para los demás. El Señor la usa, la agarra en sus manos y la multiplica. Eso es lo que el enemigo quiere acabar en ti. Eso es lo que el enemigo quiere apagar en ti, porque sabe que si tú te enfocas en el Señor, sabe que si tú escuchas la voz de Dios y emprendes lo que el Señor ha puesto en tu corazón, sabe que puedes bendecir a muchos. Sabe que puedes alcanzar a mucha gente, sabe que puedes llenar muchos corazones, sabe que puedes presentar el evangelio a muchas personas, y por eso el enemigo quiere venir y desenfocarte. El enemigo quiere venir y echarte cosas, problemas, situaciones que te van a desenfocar. Viene y te habla al oído, y aquí está lo peligroso. Te habla suave. Te habla con una voz dulce que te desenfoca sin que te des cuenta. Que te desenfoca del llamado sin que te des cuenta. Y te viene a robar la bendición que Dios tiene para tu vida. Te viene a robar lo que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para tu vida. Pero es por eso que Jesucristo dice: yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas reconocen y escuchan mi voz. Dice: yo las reconozco y ellas me conocen a mí.
y escuchan mi voz. Y es por eso, hermanos, que es importantísimo estar atento a la voz de Dios. Y uno se pregunta siempre, bueno, es que, ¿cuál es la voz de Dios? Una persona me dijo hace mucho tiempo, es que el Señor no me habla y quiero que me hable. Y le pregunté, ¿lees la Biblia? No, pues no. Entonces, ¿cómo quieres que te hable? ¿Cuántos saben que el Señor ya dijo todo lo que tenía que decir? ¿Sí saben ustedes eso? Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, y estamos en el mes que se celebra el nacimiento del Todopoderoso. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, caminó en esta tierra por los 33 años que estuvo y dijo estas palabras y se escribió todo lo que tenemos ahora en la palabra de Dios. El Señor dijo todo lo que tenía que decir. No sé si ustedes sabían eso. Cuando se escribe el libro de Apocalipsis y se lo da y se lo revela a Juan, el Señor dijo absolutamente todo lo que tenía que decir. No hay nueva palabra de Dios. No existe. Hay mensaje de Dios. Dios habla a sus hijos y da dirección, eso sí. Pero nunca va a dar un mensaje nuevo ni diferente a lo que ya dijo y lo que tiene escrito. ¿Me entienden? Dios usa a personas para dar un mensaje específico para alguien, eso sí. Pero que ya no hay palabra diferente o nueva que se pueda adherir. Por eso cuando una persona dice es que el Señor no me habla, por eso yo siempre pregunto, ¿lees la Biblia? Oh, no, pues no. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te hable? Si estás esperando que se oiga una voz del cielo fuerte como la de las películas y te diga, hijo mío, soy Dios, pon atención, báñate más seguido. No lo va a hacer. Ese tal vez va a ser tu mamá.